¿Qué cosa escribí yo? Y este me lo pasó. Ah. ¿Yo qué? A mí no me agarro ni ejemplo de nada. Bien, hoy nos vamos a meter un poquito más en biotecnología, digamos, en ver cómo se genera un vector recombinante, pues la diferencia entre vector de clonado, en qué se diferencia un vector de expresión, qué es un plásmido, ¿sí? Y cómo uno mediante ingeniería genética puede ir clonando o generando un vector según lo que quiera estudiar. Entonces, la tecnología del ADN recombinante, el ADN recombinante es cualquier molécula de ADN compuesta por secuencias derivadas de diversas fuentes. O sea, uno por ingeniería genética puede poner un promotor, de actina con un gen reportero, es decir, que bajo la regulación del promotor de actina se va a expresar GFP, por ejemplo, así que es la proteína verde fluorescente. Entonces, eso es lo que se llama un vector recombinante y la tecnología del ADN recombinante. La clave para clonar un fragmento de ADN indeles es unirlo a una molécula de ADN vector que pueda replicarse dentro de una célula huésped. Vamos a ver que una de las características que tienen los vectores es el origen de replicación. El origen de replicación, lo que le va a la propiedad que le va a dar a ese vector es cuántas veces se replica, principalmente eso, entonces va a determinar el número de copias que va a estar dentro de esa célula. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Dice, después de que una sola molécula de ADN recombinante, que va a estar compuesta por vector e inserto, vamos a ver, se introduce en una célula huésped, el ADN insertado se replica junto con el vector y genera una gran cantidad de moléculas de interés. Lo que vamos a ver es que a partir de un vector, que va a tener forma circular, uno por encima de restricción, así que vamos a representar con tijeras, le va a poder insertar a ese vector un inserto. Esto va a tener un origen de replicación, ¿sí? Y esto va a poder ser incorporado en la célula. Una vez que se incorpore en la célula, vamos a tener muchas copias de este vector e inserto, ¿sí? Precisamente porque se clona, ¿verdad? Porque se duplica por el origen de replicación. Esto es lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces, tenemos un vector, un inserto, para representarlo acá en rojo, un vector, un inserto, y vamos a generar el vector recombinante. Eso se introduce en la célula huésped y después se purifica. Entonces, uno va a tener un glubito finalmente precipitado, vamos a ver cómo, un montón de cantidades de este vector recombinante, ¿sí? Por un proceso de purificación. Entonces, acá es un poco lo que les puse acá. Tenemos el vector plasmídico y el fragmento en grisecito. Acá sí, pongo acá, no sé. Tenemos el vector, que ahora vemos que es esto, el inserto, mediante ingeniería genética se puede ligar, se une el vector y el inserto, se ingresa a la célula o no, ¿sí? Es la posibilidad de que ninguna célula incorpore ese vector recombinante. Y una de las características que tiene el vector es que tiene resistencia a un antibiótico. En general, si se quiere aumentar el número de copias en un sistema procariota, va a ser ampicilina, más utilizado. Hay para células eucariotas, ¿sí? Otros como blasticina, por ejemplo. Entonces, si uno a esta población de bacterias, que va a estar compuesta por bacterias que incorporaron el inserto y por bacterias que no incorporaron el inserto, se le aplica la presión de selección con ampicilina y solamente van a crecer las bacterias que incorporaron el vector recombinante. Esa bacteria luego se va a poner en un medio cultivo, va a crecer y vamos a tener muchas copias, ¿sí? Por bacteria. Entonces, después por un proceso de purificación, vamos a separar el ADN genómico de la bacteria y nos vamos a quedar únicamente con el ADN plasmídico. ¿Algo de esto vieron en otras materias? No. Sí. Ah, ¿en cuál materia? Creo que es una de tecnología. Ah, sí.
Ya lejos hace tiempo. Bien. Entonces, propiamente dicho, lo que es un plásmido es una pieza circular que contiene naturalmente las bacterias. Si se acuerdan que algo vimos cuando vimos los tipos de células. Entonces las bacterias en general tienen el ADN cromosómico y ADN plasmídico que es circular y que en general la información genética que está en esos plásmidos le da ventaja adaptativa a esas bacterias. Son resistentes a antibióticos o son productoras de toxinas, ¿sí? Y eso es lo que es un plásmido. Ahora, uno puede utilizar el plásmido como herramienta biotecnológica, ¿sí? Antes de avanzar con eso, vamos a ver que el plásmido tiene el origen de replicación, el gen de resistencia a antibiótico y puede o no tener promotor, que eso ahora también lo vamos a ir viendo. Ahora, para hacerlo por ingeniería genética, el plásmido se tiene que linealizar. Existen proteínas que son endonucleasas, que cortan el ADN, cortan en la doble hebra, y pueden generar dos tipos de extremos, ahora lo vamos a ver, pero ese conjunto de proteínas que son endonucleasas y que reconocen secuencias específicas en el ADN y generan un corte, se llaman enzimas de restricción. ¿Sí? Entonces dice, la clonación del ADN en un vector plasmídico permite la amplificación de un fragmento de ADN. Primero se inserta un fragmento de ADN a ser clonado en un vector plasmídico que contiene un gen de resistencia ampicilina. Solo unas pocas células transformadas por la incorporación de una molécula plasmídica sobrevivirán en un medio que contiene ampicilina. El proceso por el cual una bacteria incorpora un plásmido se llama transformación. ¿Sí? Uno transforma bacterias y lo que hace es que esa bacteria incorpore el ADN plasmídico. Dicen, las células transformadas, el ADN del plásmido se replica y segrega a las células hijas, lo que le da como resultado la formación de una colonia resistente a ampicilina. Si una colonia sería esta. A partir de una bacteria se generan todos clones, ¿sí? Y todos van a ser iguales a la célula madre que le dio origen. Entonces, ¿qué son estas enzimas de restricción? Como les decía antes, son endonucleasas y también están naturalmente en las bacterias y las utilizan las bacterias naturalmente como un mecanismo de defensa frente a virus principalmente. ¿Sí? Es un mecanismo para defenderse de los fagos. Y los fagos son los virus que infectan bacterias. Entonces dice, las bacterias poseen las endonucleasas de restricción como un sistema enzimático de defensa en contra de la invasión de ADN exógeno, como por ejemplo el ataque de un bacteriófago. La secuencia que reconocen es una secuencia palindrómica, es decir, que se lee igual de 5' a 3' o 3' a 5', y puede producir dos tipos de cortes, cohesivos o romos. Vamos a ver que los cohesivos cortan de una manera escalonada en puntos diferentes, y los romos en un solo punto, que sería esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta endonucleasa o esta enzima de restricción reconoce esta secuencia de 6 nucleótidos, ¿sí? GAATTC, y si lo veremos del otro lado es GAATTC, es igual, pero va a cortar acá, entre la G y la A, y entre la G y la A. Entonces van a quedar estas colitas libres. En cambio, las enzimas de restricción que generan extremos de tipo romo cortan en el mismo lugar, ¿sí? Y no generan esos extremos cohesivos. Acá hay algunos ejemplos. ¿Qué significa cohesivo? Eso, que genera nucleótidos sin aparearse, digamos, ¿sí? Por ejemplo, AH1 reconoce GGATCC y genera extremos cohesivos, porque corta acá y acá. Lo mismo con SAU3A, genera extremos cohesivos, ¿sí? Y como ejemplo de romo tenemos SMA1, ¿sí? Que genera extremos romos. NOT1, que también es bastante utilizada, tiene la particularidad, la mayoría reconocen 6 nucleótidos, NOT reconoce 8. Entonces, cada vez que en una secuencia del plásmido esté esta secuencia y uno agregue buffer y esa enzima, se van a cortar, ¿sí? Generando fragmentos liberados.
¿Entendés? Sí. En la naturaleza esas bacterias tienen esas enzimas. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo es un poquito el proceso de ligación entre el vector y el inserto? Yo les decía que tenemos el vector que se va a linealizar con el corte de una enzima de restricción, el inserto puede provenir de distintos lados, puede venir de otro vector que se cortó con enzima de restricción y se liberó ese inserto, puede venir de un producto de PCR también, por ejemplo, ¿sí? Después nos vamos a meter con el origen del vector. Ahora es el inserto solo, digamos. Entonces, acá tenemos el ADN ya cortado, ¿sí? Se generaron extremos cohesivos en este caso. Ven que queda libre esta zona y esta zona. Entonces, se pone en un mismo tubo el vector y el inserto y se agrega una enzima que se llama ligasa, que con gasto de energía, con ATP, va a generar esos enlaces fosfodiéster entre el vector, las cadenas de ADN. ¿Sí? Bueno. ¿Y no tiene falta la nota finalista? Ella que acabo yo. Bien, entonces, todas estas posibilidades que ahora las vamos a ir viendo pueden ocurrir cuando uno tiene en un tubito inserto vector y agrega la enzima ligasa. ¿Sí? Vamos a ir viendo eso. Entonces, lo que se plantea es que tenemos el inserto, ¿sí? Todo en rojo pone el IN, y ya el vector linealizado, ¿sí? Entonces, si uno le agrega ligasa, la ligasa no es específica de vector e inserto, sino que va a ligar todo lo que encuentre compatible, digamos. Va a generar enlaces fosfodiéster entre las cadenas de ADN. Todo esto es doble cadena, ¿sí? Una cosa que capaz no queda. Entonces, dice, la primera posibilidad es que se ligue solo el inserto, ¿sí? O sea, este extremo con este extremo se ligan. Me queda inserto solo, por así decirlo, ¿sí? La segunda posibilidad que plantea es que se liguen dos insertos, ¿sí? Porque esto hay muchas copias, ¿no? En un mismo tubo. O sea, se liga este y se genera la unión fosfodiéster con dos moléculas de inserto, ¿sí? Entonces tenemos inserto por dos, ¿sí? Después, tres insertos. Pongo el puntito como la unión fosfodiéster, ¿sí? Entonces, se genera la ligasa, en vez de unir vector inserto, tres moléculas de inserto. La cuarta posibilidad es lo que buscamos, es el vector en una única copia con el inserto. ¿Sí? Entonces la ligasa lo que va a hacer es ligar acá y acá. Esta es la que buscamos. Claro, ese es el objetivo. Sí. Después plantea la situación de tener una molécula de vector con dos insertos. ¿Sí? Tenemos el esqueleto del vector, pero con dos moléculas de inserto. Vector más inserto por dos. Luego tenemos vector solo, eso ocurre un montón. Se religa el vector. Y luego plantea distintas alternativas entre ligar varias copias del vector, ¿no? Una es doble circular y otra es lineal, digamos, el vector y vector, o sea, vector por dos, pero linealizado, o dos copias de vector. Ahora, todo esto puede ocurrir en el tubito, ¿sí? Cuando uno agrega la ligasa. O sea, vector, ligasa más ATP y buffer, ¿sí? Siempre acá las enzimas requieren de un buffer específico, y el inserto, ¿sí? Entonces, en este tubito están todas estas posibilidades. Ahora, toda esta mezcla que ocurre en el tubito, el Eppendorf,
se van a transformar las bacterias, ¿sí? O sea, la bacteria puede recibir todo esto. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la resistencia al antibiótico? En el plástico. En el plástido, ¿no? Entonces, si lo graficamos, está acá, la vamos a tener acá, vamos a tener acá, ¿no? Vamos a tener acá, acá por 2, y acá, ¿no? Claro, Eso, el sí. tema es que vos ponés ampicilina, pero igual te van a quedar muchas formas que no querés. Sí. Sí. Después tenés que chequear. Entonces, esta no va a sobrevivir, todo este grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la resistencia a ampicilina. O sea, se hace el proceso de transformación. En bacterias. Y se agrega ampicilina. Como ampicilina, pero en realidad es el antibiótico que dé resistencia al vector. Sí, puede ser tanamicina, a depender de qué vector sea, pero lo estándar es ampicilina. Entonces, si numeramos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con el proceso de selección, sobreviven, ¿cuáles? El 4, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 4. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿no? Todos tienen la resistencia. Profe, y en el caso del 7 y del 8, al tener dos vectores, ¿sería como más resistente? ¿O es la misma? No. Claro, porque uno le pone la concentración, porque vos lo que buscás es esto. Entonces, cuando vos pones la concentración, te tiene que empezar con esto. ¿Sí? No necesitas una gran cantidad. Si la resistencia a antibióticos está en el vector, ¿qué es lo que le agregas en el inserto? Lo que a vos te interesa. O sea, vos el esqueleto, el vector lo utilizás como esqueleto para permitir sobrevivir a la bacteria. El inserto es lo que a vos te interesa, sea expresar un gen, sea un reportero, sí, principalmente eso. También ingresamos, digamos, el vector. El vector vos lo elegís según varias cosas, pero principalmente, bueno, por la resistencia que tiene, si vos tenés el antibiótico en el laboratorio no es clave, y después qué promotor tiene, si es un vector de expresión. Y también si es un vector de clonado, pues ahora vamos a ver bien las diferencias entre vector de clonado, qué enzimas de restricción te da. En el caso que yo quiera ingresar una resistencia a antibiótico en el inserto, solamente Sí. sobrevivirían 4 y 5 por ejemplo. Sí, pero sí. Pasa que eso no se hace. Porque estaría. O sea, para eso los vectores son comerciales, vos lo comprás. Sí. Creo que yo me acuerdo que en bioquímica habíamos visto que había varias técnicas de purificación de ADN y ARN, y en una de esas se utilizaba vectores y en otra se utilizaba, por ejemplo, PCR. ¿Qué diferencia había entre utilizar un Para chequear, se pueden usar las dos cosas, ¿sí? La PCR es más rápida, ¿sí? Que la enzima de restricción, es más cara. Pero cuando estás apurado, ¿Cuál es más cara? la PCR. Vas a estar, es más cara, es más sensible, capaz. Lo estándar es hacerlo por encima de restricción. Sí, pero muchos hacen colon y PCR por esto, de que es más rápido. ¿Por qué? Bueno, estamos adelantando, pero no importa. Cuando vos tenés tu placa con todos los clones, vos tenés que primero replicar, hacerlo crecer en un medio de cultivo, y ahí purificar, y de ahí hacer la enzima de restricción. En cambio, para PCR, agarras un poquito de esta colonia, lo metes en calor, se rompe la bacteria, la pared celular, ya se expone el ADN, haces la PCR, en el día tenés el resultado. Acá por lo menos, de mínima hasta el otro día, porque las bacterias tienen que crecer, sí o sí tienen que pasar por medio líquido. Ya va a depender de tu apuro y lo que tengas en el laboratorio siempre.
Entonces, bueno, sobreviven estas, o sea que todas las situaciones de 1, 2, 3, 4, perdón, de 1, 2, 3, me lo saco de encima, ¿sí? Porque no tiene el cassette de resistencia. Entonces, ahora vemos un poquito lo que es un vector de clonado, ¿sí? Nos metemos un poco en la caracterización de los vectores. Un vector de clonado, como es el PUC19, va a tener el origen de replicación, ¿sí? Porque le va a permitir replicarse y aumentar el número de copias dentro de la bacteria. Sitios únicos de clivaje para enzima de restricción, que se llama sitio múltiple de clonado, o polylinker. ¿Sí? Y marcadores que permitan su reconocimiento, o sea, resistencia a antibióticos. Este en particular, ven que acá dice LAC-ZA, ¿no? Bueno, esa es otra característica que puede o no tener, ¿sí? El vector de clonado, o raro. El vector de clonado no va a tener un promotor bajo nuestro inserto, digamos. Va a tener promotor para el cassette de resistencia a ampicilina para que se transcriba el mensajero a ampicilina y después llegue a proteína, ¿no? Pero no va a tener, nuestro inserto no va a estar bajo ningún promotor. Se va a utilizar solamente cuando yo quiero aumentar el número de copias de mi inserto. ¿Sí? Entonces, el vector de clonado, bueno, sí o sí va a tener un origen de replicación, ¿sí? El cassette de resistencia y este sitio múltiple de clonado. Este sitio múltiple de clonado lo que tiene es un montón de sitios de enzima de restricción. ¿Sí? Entonces yo agrego un inserto, acá, va a estar siempre agregado en el sitio múltiple de clonado, y me va a permitir incorporarlo al vector. Este en particular, además dentro del sitio múltiple de clonado, tiene el gen LAC-ZA. ¿Se acuerdan algo del gen LAC-ZA? No nos vamos a meter un poco en el... Pero uno le agrega XGAL a esto, a la bacteria, y LAC-ZA está bajo un promotor. Y cuando se agrega XGAL, es sustrato de esta enzima, ¿sí? La beta-galactosidasa, el gen LAC-ZA modifica para la beta-galactosidasa, que lo que va a hacer es utilizar el XGAL como sustrato y va a haber colonias blancas. Sí. No, va a dar colonias azules. Ahora me van a entender. Ahora, si yo interrumpo el gen LAC-ZA, porque el ONI, y acá voy a tener interrumpido porque va a estar mi vector, mi inserto. El gen LAC-ZA me va a quedar un pedacito acá y otro pedacito acá. Se interrumpe, ¿sí? Porque está en el medio del polylinker el gen LAC-ZA. Entonces, si mi vector yo logré que haya inserto, la enzima ya no es funcional en la beta-galactosidasa. ¿Por qué? Porque se interrumpió el marco de lectura, porque ya es otra proteína, perdió la función biológica. Entonces, en este caso me da colonias blancas. ¿Por qué? Porque no hay blancas. No hay enzima que pueda degradar el sustrato. ¿Sí? Y es una manera fácil, visible, que se vea al ojo, si mi inserto se incorporó o no a la bacteria. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga en mi tubito, voy a tener las dos situaciones, ¿no? Transformo las bacterias, van a crecer las dos porque las dos tienen resistencia a ampicilina. ¿Sí? Pero cuando la siembre en una placa de Petri y agregue el sustrato de la enzima, me doy cuenta si se interrumpió el gen LAC-ZA o no. Entonces voy a picar solamente las colonias blancas. ¿Sí? Ahora vamos a seguir viendo el modelo. Pero bueno, esta es otra característica de los vectores de clonado, de una manera más sencilla de hacer un screening, ¿sí? de si mi inserto se incorpora al vector. Profe, yo no entendí lo del promotor. ¿Por qué es que...? ¿Por qué no tiene promotor? Sí. Porque yo lo que voy a buscar es tener muchas copias de mi inserto.
nada más, cuando uso un vector de clonado. Por eso se llama vector de clonado. Lo que busco es tener muchos clones de ese plásmido. ¿Y el promotor que sería como el sintetizador de esta El promotor, vos usás un promotor cuando querés expresar algo, ¿no? Bueno, acá no querés expresar nada, lo único que querés tener es muchas copias del inserto. Y después vas a utilizar los sitios de enzima de restricción del sitio múltiple de clonado para sacarlo. Y lo que yo les dije que el inserto podía venir de un vector o de un producto de PCR. Bueno, en general viene de un vector, de estos vectores de clonado, donde yo lo saco y ahí sí lo pongo en un vector de expresión. ¿Sí? Lo que pasa es que los vectores de expresión no tienen tantos sitios de enzimas como los de clonado. Muchas veces son para un sistema eucariota, ¿sí? Entonces sí o sí tienes que pasar primero por un procariota para tener mucha cantidad. ¿Sí? Eso fue arriba. Bien, entonces, una vez que tenemos nuestro vector e inserto, les decía que se iban a transformar bacterias. Hay dos protocolos estándar para transformar bacterias. Uno es la transformación química y otro es la electroporación. ¿Sí? Entonces, las bacterias que van a ser transformadas no son bacterias comunes, sino que se llaman competentes. Porque tienen modificada en general la membrana que las hace más permeables a ya sea un shock de calor o un shock eléctrico. ¿Sí? Entonces tiene como así. Bueno, porque en el ejemplo anterior vos habías puesto todos los casos que se generaban por vector y había uno que tenía dos insertos por vector. ¿En ese no generaría también colonia blanca? Sí, porque todo después lo tenés que chequear. Primero chequeás si incorporó tu vector con el inserto y después te fijás cuál de todas las colonias positivas te sirve a vos. Pero habría dos, dos vectores que están mal hechos. O sea, Sí. uno que está mal dentro de la colonia blanca. ¿Cuál sería el otro indicador para saber? Por sitio de restricción o PCR. Lo que me preguntabas antes. Porque si vos tenés dos insertos, si vos cortas con enzimas de restricción acá y acá, uno te va a dar, no sé, supone que el inserto pesa 300 pares de base, uno te va a dar 300 y otro te va a dar 600. Entonces, ahí lo discriminás, lo mismo con PCR. Si es un primer de rata, uno te va a dar más grande que otro. O sea, uno siempre tiene que saber cuánto, la secuencia de su inserto y cuánto pesa. ¿Y al tener dos insertos no serviría igual? No, ¿por qué? No se puede. Porque en general siempre terminás en un vector de expresión. Y si vos tenés dos copias, vas a tener una proteína mucho más grande. Claro, Entonces, quizás no tiene la función biológica. claro, no es que tiene un sitio de unión que se pueda cortar con una nueva enzima. No. Claro. Bien, entonces, las maneras de incorporar lo que les decía las bacterias, que son bacterias competentes, que tienen la membrana más permeable que las bacterias normales, son dos. La transformación química, que se pone en un tubito las bacterias con el plásmido recombinante, se genera un shock térmico, que en general son 45 segundos a 42 grados, acá dice 30, pero en general se usa 45. Entonces, de esa manera, la membrana se hace más permeable y el plásmido ingresa a la bacteria. Después la bacteria se recupera, ya se sella nuevamente y queda el plásmido dentro de la bacteria y se pone a crecer. En la electroporación, en vez de tener un shock térmico, lo que se hace es un shock eléctrico con un electroporador, que es un aparatito que da electricidad, digamos. Entonces, acá nuevamente se incuban las bacterias con el plásmido, se aplica el shock eléctrico, entra el plásmido de la célula, ¿sí? Es un pulso, acá dice 5 microsegundos, ¿sí? O sea, cortito. Se sella la pared, ¿sí? Y la bacteria crece. ¿La bacteria puede tener otro plásmido? Puede tener otros plásmidos. Las competentes, ¿sabes que no sé? Ya están preparados. Supongo que no, porque si no lo purificarías con el tuyo. Sí, no debe tener, la verdad que no sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa una vez que se hizo el shock eléctrico o el shock térmico? Digamos, uno entonces, primero por ingeniería genética, genera el vector recombinante, se incorpora la bacteria, ¿sí?
bacteria, ¿sí? Se transforma, no importa el método, y luego se recupera la bacteria, ¿sí? No se pone el antibiótico inmediatamente. Recuperar es por lo menos mínimo 40 minutos en medio LB. LB es un medio que tiene aminoácidos, azúcares y todo para que la bacteria crezca. Entonces, de esta manera ya aumentamos el número de bacterias, y el Escherichia coli por lo menos tiene un ciclo de replicación de 20 minutos, entonces ya tenemos 2 poblaciones y es exponencial. Y si teníamos una, acá vamos a tener 4, ¿sí? A los 20 minutos tenemos 2 y a los 40, 4. Entonces, se pone por lo menos 40 minutos en el LB y recién ahí, todo en un tubito de Eppendorf, ¿sí? Acá estamos en un Eppendorf, acá seguimos en un Eppendorf. Para que se den una idea, se ponen 50 microlitros de bacterias, el vector inserto es entre aproximadamente 5 microlitros, ¿sí? Y acá se agregan más o menos 200 microlitros de LB. O sea, seguimos en un Eppendorf. Y en agitación, esto siempre, a 37, ¿no? O sea, siempre depende de la bacteria, yo le digo Escherichia coli lo estándar. Entonces crecen las bacterias y recién ahí se pasa a una placa de Petri que tiene LB sólido, agar LB, con el antibiótico. Se echa todos los 255 microlitros. ¿Sí? Entonces, se pone, se plaquea, ¿sí? En mechero o en flujo de bacterias, lo que tengan. Y al otro día se incuba, esto se incuba a 37. Y 24 por 16 horas en realidad. Entonces a la tarde es un overnight por convención son 16 horas. Y al otro día tenemos las colonias, ¿sí? Que les decía, según el vector pueden ser blancas o azules, ¿sí? No todos tienen el laxeta, ¿sí? Pero se tienen colonias. Ahora, estas colonias son de las posibilidades 4, 5, 6, 7, 8. Si las incorporaron solo insertos, se murieron acá, no crecieron. O sea, acá están, acá ya no están, se murieron. Entonces, ahora es lo que me decía el compañero, estas bacterias pueden tener doble vector, vector más 2 insertos, ¿sí? Bueno, todas las posibilidades que fuimos viendo. Para terminar con esta diapo, bueno, así es como se rastrilla, no sé si lo vieron en micro. Así es como se pone en agitación, bueno, acá es en el medio, es un poco más grande. Entonces, estas colonias, uno elige 5, 6, no sé, lo que pueda, y las pica. ¿Sí? Pique, repique, no sé, eso depende de cada uno cómo se llama. En un medio con LB amplio. Entonces, esto es por una colonia, ¿no? Nuevamente se deja 24 o 16 horas. Bueno, sigo abajo y no, 16 horas a 37 en agitación. Y al otro día vamos a ver qué pasamos de una solución súper translúcida a una toda opaca porque hay un montón de bacterias crecidas. ¿Sí? Que sería esto. ¿Sí? Si no necesita mucha cantidad, puede ser un Erlenmeyer, pero en general se usan tubo de ensayo o falda. ¿Sí? Entonces, ahora nos queda purificar este ADN plasmídico que está dentro de la célula. Bueno, ahora vuelvo acá, pero quiero, ya que estoy con el tema de la purificación, vamos a purificar, ver cómo se purifica ese ADN plasmídico. Lo que se busca principalmente es separar el ADN genómico de la bacteria respecto del ADN plasmídico. Si hacemos una comparación de tamaño, el cromosoma de la bacteria es muchísimo más grande que el ADN plasmídico. Un plásmido, no sé el genoma cuánto mide una bacteria, la verdad, pero
un plásmido estamos hablando de 4.000 pares de gases, 7.000 como mucho, ¿sí? Y un genoma de bacteria debe estar arriba de 100. Entonces, van a precipitar de manera distinta. Primero va a precipitar el cromosómico y el plasmídico va a quedar en solución, y después se hace otra precipitación donde va a precipitar el plasmídico y uno se queda con ese pellet. Bueno, ahora vamos a ir viendo ese protocolo, ¿sí? Entonces dice, el problema principal que hay que resolver es la separación del ADN plasmídico y el ADN cromosómico. Y lo que se suele utilizar es el protocolo de lisis alcalina. Entonces, primero se inoculan 3 mililitros de medio de cultivo y se incuban por 12 horas a temperatura óptima de la cepa deseada. Es este punto, ¿sí? Después se transfieren 1,5 mililitros de cultivo a un nuevo tubo estéril libre de nucleasas y se centrifuga a 13.000 G por un minuto. Cuando hago el paso 2, lo que estoy haciendo es sedimentar todas las bacterias, ¿sí? Estoy separando el LB de las bacterias, ¿sí? Por una cuestión de tamaño. Entonces, en el paso 2 lo que hago es que en el pellet me queden las bacterias. Entonces dice, resuspender el pellet, están las bacterias, en 100 microlitros de RNasa, ahora después vamos a discutir por qué, en un vortex. Se utiliza buffer T, que tiene tris, 7,5, en un pH de 7,5, ETA y RNasa. Esta disolución isotónica lo que va a hacer es secuestrar los iones presentes en el medio, que son cofactores de las endonucleasas. ¿Por qué? Porque ahora no queremos que estén activas las endonucleasas, porque nos pueden romper nuestro plásmido, ¿sí? O sea, las endonucleasas que normalmente tiene una bacteria. Entonces, con eso lo que hacemos es inhibir las endonucleasas de la bacteria. Entonces luego dice, adicionar 450 microlitros de hidróxido de sodio, 100 milimolar con SDS. El SDS es un detergente fuerte y lo que va a hacer Desnaturalizar. claro, es romper la membrana y desnaturalizar las proteínas, ¿sí? O sea, las proteínas que tienen estructura cuaternaria van a pasar a una estructura primaria o una estructura no adecuada. O sea, pierden la función biológica, ¿sí? Entonces dice, el SDS es un detergente que rompe las membranas bacterianas y desnaturaliza las proteínas, mientras que el hidróxido de sodio va a desnaturalizar el ADN. Luego se adiciona acetato de sodio, 3 molar en un pH 5,2 y se agita por inversión. Lo que va a ocurrir en este paso es que el acetato va a renaturalizar las cadenas de ADN, igual que el potasio va a formar complejos con el SDS, que a su vez interactúan con las proteínas formando precipitados, y también lo que va a precipitar en este paso es el ADN cromosómico. O sea, lo que se va a renaturalizar, si bien son las cadenas de ADN tanto plasmídicas como bacterianas, lo que va a ocurrir es que por una cuestión de tamaño, el ADN bacteriano va a precipitar y el plasmídico no. Esto se deja incubando en hielo 10 minutos, ¿sí? Que mejora la eficiencia. Entonces, hasta acá lo que vamos a tener es que en el tubo ese de Eppendorf tenemos una solución que, digamos, el ADN plasmídico va a estar en solución, en la solución acuosa, y el ADN bacteriano y las proteínas van a haber precipitado. Se ve como un moco blanco, digamos. Entonces, eso se centrifuga, va a quedar en el pellet el ADN bacteriano y las proteínas